¿Están grabando los pelos? Sí. Perfecto. Claudia, bienvenida a The MVP Podcast. Hoy para la audiencia tenemos a Claudia Massé, psico-oncóloga, actualmente trabajando en el mundo de las enfermedades crónicas y fundadora de la Fundación Salud Plus. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí. Y bueno, quería también poner un pequeño dato que nos hace especial ilusión tenerte porque eres la madre de uno de nuestros mejores amigos. Y nada, otra vez muchas gracias por venir. Es por lo mismo que me hace ilusión a mí estar aquí, compartir con vosotros esta tertulia. Queríamos empezar básicamente con que nos cuentes un poco tu historia, cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado a hacer esta fundación y por qué también te has llevado a este ámbito en particular. O sea, ¿qué es lo que te ha hecho perseguir este camino? Bueno, os lo resumo un poquito, pero sí que creo que hay una parte que viene de familia. En mi familia nacieron mis dos hermanos con problemas, una enfermedad hereditaria, que al principio pensaban que era una parálisis cerebral, y cuando nació el segundo hermano vieron que no, que se llama Merz-Wacher-Parkinson y tiene los efectos de una parálisis cerebral, pero es una enfermedad ligada al sexo, ligada al cromosoma X. Por lo tanto, además yo soy portadora. Eso lo cuento porque en mi familia, mi madre es alemana, un poco cuadriculada, y mi padre es el que nos transmitió a todos el optimismo. Él decía que, bueno, qué suerte haber tenido estos hijos. Y yo, por lo tanto, aprendí qué suerte haber tenido estos dos hermanos, de los cuales todo ha sido aprendizaje, todo ha sido enseñanzas, no se han quejado jamás, jamás, jamás. O sea, en toda su existencia, porque han llegado hasta, decían que iban a llegar hasta los 30 años, llegaron hasta los 58 y 40 y algo, y realmente ha sido una experiencia genial que creo que ha influido en toda mi vida, porque bueno, lo que vivías en casa era una historia completamente diferente, optimista, y bueno, mi madre supo organizar y mi padre supo generar alegría a pesar de todo, ¿no? Ibas con ellos en sillón de ruedas, que había pocos, y mi padre siempre decía, si te miran, míralos. Y bueno, era fantástico porque te mirabas a la gente que te estaba mirando y dejaban de mirarte de inmediato, ¿no? Y bueno, nos hemos ido empoderando. Y bueno, no sé si eso tuvo algo que ver con que estudiara psicología, pero sí tuvo algo que ver con toda mi trayectoria posterior. O sea, mientras estudiaba psicología me apunté, bueno, busqué trabajo en una empresa química en Poliñac por el alemán. Mi padre ya lo he dicho que era alemana, o sea, que eso me vino dado. Y como estaba muy lejos, luego me fui al polígono más cerca de la universidad, Sant Joan d'Espí, y en la primera empresa que pregunté me dijeron que sí, que había una baja, era de mudanzas y transportes. Y esto fue lo primero que cambió un poco mi vida, porque no me enamoré de entrada de la psicología, sino que me enamoré de... Te fuiste a la empresa, ¿no? Entonces... Sí, me cogieron, me dijeron, no, pues mira, tenemos a alguien de baja prueba, y allí me quedé bastante tiempo porque, bueno, la verdad que traer gente de todas partes por vía marítima, en contenedor, no gente, sino los efectos personales de la gente, y pues me dediqué a hacer despachos de aduana, a hacer transportes aéreos, marítimos y terrestres, y me lo pasé muy bien. De ahí pasé a Mudanzas Águila y fue otra experiencia internacional que me gustó muchísimo. Y de allí pasé a montar una empresa pequeñita con una de mis mejores amigas, Elena, que acababa de estudiar empresariales, y me dijo, me apunto. Y nos presentaron una empresa alemana, una Spedition Deutsch, que se dedicaba a mudanzas. Y bueno, ellos esperaron que les abriéramos el camino hacia aquí, hacia la península, y montamos estudios y logística ELFOS. Y entonces no tan solo nos dedicamos al traslado de las mudanzas, sino que instauramos un poco el relocation. No sé si habéis oído hablar, relocation es un poco recolocación de los expats. Entonces era ofrecerles
pues no solo traer sus efectos personales, sino adaptarlos aquí. Ahí entró un poco la parte de psicología ya, ¿no? Porque ya empezaste a lidiar con personas. enseñarles pues la vida mediterránea, cómo éramos aquí, ayudarles a adaptarse y por ahí, bueno. La fundaste en Sant Cugat. La fundamos en Sant Cugat y nos lo pasamos muy bien, la verdad, que traías desde cónsules a, bueno, todos los de, algunos de Hewlett Packard, en fin, todas las nacionalidades, o sea que practicabas idiomas, pero además conocías gente muy diferente. Fue muy divertido y estuvimos bastantes años. Entonces, bueno, apareció mi cáncer de mama, que no fue nada grave, porque se trató quirúrgicamente, pero durante el proceso de enfermedad, bueno, aprendí lo interesante que era la parte oncológica. Y cuando, bueno, ya estaba bien, me fui a Alemania a hacer unos estudios de psico-oncología. Allí me especialicé, bueno, mientras tanto también estuve trabajando en el policlínico 10 años. Eso lo hacía por las tardes, en mis ratos libres, de psicólogo clínico. Allí fue un poco mi querido marido psiquiatra, que me dijo, a ver si haces algo de psicología que te gustará, y bueno, fui cogiendo práctica. O sea, fueron 10 años que por las tardes practicaba psicología. Mientras tanto nacieron mis dos maravillosos hijos. ¿Practicabas psicología? ¿Pero tú habías estudiado? Yo había estudiado psicología, había acabado la carrera ya, y seguía dedicándome a transportes y mudanzas internacionales, pero además, nunca dejaste de practicar. Por las tardes iba a hacer de psicóloga. Vale. Psicóloga. ¿Eso ya fue una vez tu enfermedad ya se había tratado? No, aún no había llegado la enfermedad. Esto fue antes, o sea, mientras estaba en el tema internacional, dije, vale, de acuerdo, vamos a hacer psicología clínica. Y pasaron 10 años y entonces vino el cáncer de mama. Y entonces, durante el cáncer de mama, fui leyendo temas oncológicos y al acabar pregunté en Alemania, que bueno, había una universidad, y no sabía si lo podía entender y me enviaron unos libros que los habían escrito los mismos profesores y me animé y fui y me especialicé en psico-oncología. Pero esto vino porque por mi cáncer de mama. Tú misma te viste como en ese momento de que intentabas buscar cosas como para pasar ese rato, esa enfermedad que te tocó vivir a ti misma. Sí, mientras la estaba pasando, pues disfruté leyendo porque quería saber qué era, qué tenías, qué no, cómo tratarlo. Entonces estaba del otro lado, ¿no? Del lado del paciente. Y bueno, pensé, interesante, cómo se siente el paciente, y desde ahí fue cuando empecé a amar la psicología, la psico-oncología. Por ahí sí que me empezó a gustar muchísimo. En Alemania aprendí mucho y volví y me apunté de voluntaria en la Fundación Oncolliga. Y entonces a partir de ahí me cogieron como profesional y estuve trabajando de psico-oncóloga en Sant Cugat, en Terrassa y en Sabadell. ¿Si puedes explicar qué es la Oncolliga? Oncolliga es la Fundació Catalana d'Oncologia y se dedican a todo el apoyo emocional de enfermos oncológicos, de todo tipo de enfermos oncológicos, y bueno, hasta tratan, por ejemplo, los traqueotomizados y hacen que, bueno, les ayudan a volver a hablar. O sea, realmente es una ayuda impresionante y es una fundación fantástica, donde aprendí todo lo que sé de oncología, aparte de Alemania, lo aprendí en Oncolliga, aparte de que bueno, había un equipo fenomenal. Fueron 10 años muy buenos. Dejé las mudanzas, allí sí que dejé las mudanzas porque ya no podía hacerlo todo, y me dediqué solo a Oncolliga. Y me quedé en Oncolliga hasta que murió nuestro director de cáncer de páncreas. Y bueno, teníamos muchos proyectos, teníamos muchas cosas, pero por otro lado en casa, con el psiquiatra que tenemos en casa, mi marido, teníamos muchas ganas de fundar algo para la salud, y pensé que, bueno, que para enfermos oncológicos ya había, pero para enfermos crónicos no había nada. O sea, un enfermo crónico lo diagnostican y, bueno, el tiempo de consulta, y luego se vuelve a su casa y tiene que empezar a hacer el duelo de su vida anterior y empezar a convivir con su enfermedad, que a veces es degenerativa. Y entonces dijimos, ¿y por qué no montar una fundación que se dedique a las enfermedades crónicas? Y bueno, tenemos una abogada, amiga, paciente, usuaria, Gloria Solsona, que dijo, yo os la monto. Y sí, ella y un amigo suyo notario nos montaron la fundación y empezamos de cero.
hasta a día de hoy, que hemos visitado en 4 años, 4 y medio, a más de 600 pacientes, y la verdad que bueno, estamos muy agradecidos porque además los pacientes te enseñan. O sea, quizá debería empezar por explicar lo que es una enfermedad crónica. Eso, claro. Justamente yo creo que deberíamos empezar por ahí, porque yo creo que una enfermedad crónica tiene un espectro muy amplio, ¿no? Hay que definir bien... Lo que pasa es que entonces nos vamos un poco más atrás y empezamos por el concepto de salud. Vale. Sí, me gustaría, pero antes, claro, me flipa también un poco el hecho de que hayas emprendido tanto a lo largo de tu vida con la empresa y luego con la fundación, ¿no? Me gustaría saber un poco qué es lo que te ha hecho como tomar esa acción, y también quería preguntarte, claro, tú que has tratado durante tanto tiempo con enfermos y tal, tú cuando, por ejemplo, recibes la noticia de que te tienen que operar, de que tienes un cáncer de mama y tal, ¿tú buscaste ayuda también o te empezaste a formar tú sola, a leer? Bueno, claro, tú ya habías estudiado psicología, pero ¿qué? O sea, tú, no sé, supongo que también debiste sentir como algún miedo al principio. Sí, o sea, vamos a partes. El empezar cosas, y yo creo que soy activa, supongo que también heredado por casa, me gusta emprender cosas nuevas, el optimismo, las ganas, y yo creo que la suerte y la oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que cuando encuentras oportunidades hay que aprovecharlas, y de ahí yo siempre vi la enfermedad como una oportunidad de vida, claro. Porque quizá no había dejado las mudanzas y el transporte internacional porque me lo pasaba muy bien, pero cuando llegó la enfermedad no me lo planteé como psicóloga, la verdad, me lo planteé como a ver, miedo. Yo recuerdo que lo que tenía era ganas de saber si la biopsia era buena o no. Había 5 puntos y yo quería saber, pero tampoco pensaba en nada. Claro. Cuando realmente sí es verdad que es uno de los momentos peores, cuando un paciente está esperando el resultado de una biopsia, es un momento que genera muchísima ansiedad, es un periodo en el que niegas más, y bueno, todo esto lo vas averiguando después, pero en ese momento yo quería saber. Saber y punto. Y cuando me dijeron que sí, que los 5 eran malos y que había que operar y que había que hacer una mastectomía. Y pensé, pues cuanto antes mejor y fuera. Pasa que la mastectomía en mi piel se complicó, tuvieron que volver a operar, en fin, que fui la paciente recomendada, pues el síndrome del recomendado. Y entonces me estuve un poco más de tiempo, y mientras me recuperaba iba leyendo. Y cada vez me gustaba más, o sea, y cada vez encontraba que se podía ayudar al paciente oncológico. De hecho, que este necesitaba mucha ayuda, porque necesitamos un paciente activo, un paciente que no espere sentado a que le den un diagnóstico y se hunda, sino alguien que no pierda del todo el control de su vida, ¿no? Y que sienta que a pesar de la enfermedad y de las limitaciones que tenga, hay un presente que vivir. Claro. Y entonces no diré saborear la enfermedad, pero sí diré saborear los momentos. Puede ser también a lo mejor encontrar un propósito, o sea, o seguir teniendo un propósito aunque se esté enfermo. Entonces, claro. Sí, claro. A ver, para vivir la enfermedad con equilibrio, sobre todo porque hablamos de muchos tipos de enfermedades, a veces van bien las cosas y otras no, siempre que tengas un propósito de vida, siempre que le des sentido a tu vida, vas a tenerlo más fácil. Sí. O sea, y siempre que seas capaz de focalizar en positivo, vas a resultar de todo más fácil. Y siempre que no lo veas todo como una amenaza, negativo, y no lo compartas, sino que busques, ahí el tema de la psicoeducación, de buscar un poco qué es la enfermedad, cómo te afecta. O sea, cuanto más sabes, cuanto más completo es el cuadro, yo creo que mejor te puedes sentir. Aunque hay pacientes que ellos mismos notas que no quieren saber, que les da pánico saber, claro. Entonces has de frenar, o sea, no hay un protocolo, hay 1000 protocolos, te has de poner bajo la piel del paciente para saber qué necesita, ¿no? Entonces, hay el paciente que lo niega o que vive como si no tuviera la enfermedad. Claro. Este no quiere saber, muy bien, irás sabiendo a raciones, pero lo normal es que cuando lo sabes todo te sitúas en el carril de lucha y entonces sí puedes afrontarlo. O sea, nosotros
siempre hemos dicho que la capacidad de afrontamiento, la personalidad del paciente, de la persona, cambiará mucho tu forma de vivir la enfermedad. O sea, la personalidad, la vulnerabilidad, las experiencias vividas anteriormente, la edad, tu capacidad de afrontar si eres luchador o dices socorro o no, va a tener mucho que ver con cómo afrontes la enfermedad y este momento, ¿no? Y el diagnóstico. Y estamos lanzando muchos conceptos, pero yo quería volver a la base que tú has mencionado antes. Claro, para ti, ¿qué es la salud o el bienestar de una persona? ¿Cómo lo definirías? A ver, hay el concepto de OMS, vamos a quedarnos allí, ¿no? Que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y no tan solo ausencia de enfermedad. Y esto es un concepto de 1948, pero es el modelo biopsicosocial. Además, yo le añadiría un concepto que para mí es fundamental y sobre el cual trabajo desde hace muchísimos años, ahora se ha puesto de moda, pero de hace 15 años que lo trabajo, y es la salutogénesis. La salutogénesis versus la patogénesis. O sea, estamos en un continuum de enfermedad a salud. Y tú puedes buscarlo por la patogénesis, qué tipo de enfermedad tienes, qué síntomas, o puedes preguntarte qué es lo que me da salud. Este concepto viene de Aaron Antonovsky, que estadounidense israelí, a propósito de lo que pasa hoy en día, que estudió las mujeres de la Europa central que vivieron el Holocausto, que estudió prisioneras, que nacieron entre 1914 y 1923, y estudió la salud mental de estas mujeres comparándolas con mujeres que no hubieran estado en prisión, que no hayan pasado por nada, y se dio cuenta que aunque físicamente estaban peor, a nivel de salud mental no había grandes diferencias. Entonces Antonovsky se preguntó, ¿qué es lo que las hace resilientes? ¿Qué es lo que las hace resistentes? ¿Qué es lo que las hace fuertes? ¿Qué es lo que les hace aguantar el estrés? Y sobre esta base creó lo que él llamaba los recursos generales de resistencia, que son los recursos de la persona que tenían que ver con tu personalidad, pero también con tus conocimientos, con tus experiencias, con todo lo que llevas en tu interior, con los apoyos sociales que has tenido, con lo que has vivido en la familia, o sea, todo lo que eres tú, ¿no? Entonces, estos recursos van a ayudarte, si lo sabes gestionar bien, a lo que llamamos el sentido de coherencia. Y el sentido de coherencia, que para mí da la felicidad, o sea, si tú tienes un sentido de coherencia contigo mismo, es la forma como lograr ser feliz, pero esto es algo propio, pero bueno, el sentido de coherencia sería, por un lado, la comprensión de lo que nos ocurre en el mundo, manejar qué te ocurre, entenderlo, luego gestionarlo, saber gestionar lo que nos ocurre y finalmente hacer que lo que nos ocurre y como lo gestionamos nos haga felices y dé sentido a nuestra vida, o sea, que sea satisfactorio. Una vez tienes esto es lo que llamamos sentido de coherencia. Y esto es lo que nos hace llegar a la salud. Y esto es lo que tenían estas mujeres que lucharon en prisión. Entendían lo que estaba pasando y podían luchar con ello. Y les daba resiliencia. Y esto sería la salutogénesis. Pero ¿quieres decir que estas señoras israelíes, gracias a esas experiencias que tuvieron... Eran de Europa Central ellas, el israelí era el Antonovsky. Ellas eran de la Europa Central que habían estado en prisión. Vale. Entonces, a partir de esas experiencias, ellas generaron estos recursos de los llevaban resistencia. dentro. Y lo llevaban de su pasado, quizá de su infancia. Y de su forma de ser, los activaron. También claro, explica esto Viktor Frankl en su libro. En su ADN, o sea, todos lo tenemos esto. Sí, y júntalo con las experiencias que has vivido. Ellas vivieron experiencias en la prisión que no las hicieron más débiles, las hicieron más luchadoras, más fuertes. O sea, cambiaron, es un tema de actitud, de decir, yo voy a salir de esto. Claro, aquí yo me pregunto, ¿había gente que no era capaz de hacer esto? ¿O que se derrumbaba? Seguro que hay mucha gente que no es capaz, y gente más pasiva, y gente pesimista, claro. Y gente que ve siempre el vaso medio vacío, pero hay un aprendizaje de todo esto, que es a lo que intentamos dedicarnos desde la psicología, ¿no? A aprender a activar
el potencial de uno mismo, el potencial de adaptación personal, o sea, los recursos que uno tiene y saberlos utilizar, porque no solo si los tienes y no los sabes usar. Claro. O sea, digamos que lo que produjo esa investigación de Aaron Antonovsky, has dicho, fue eso, que cualquier persona, por situación adversa que esté viviendo, puede llegar a activar estos recursos. Exacto. Y ir hacia la salud, o sea, no caer enfermo. Exacto. Y que en el día a día, cuando hablamos de estrés, sucede lo mismo. Cuanto más resiliencia tengas frente al estrés, más salud tendrás. Pero bueno, ya llegaremos. Vale. O sea, Es que yo quería volver un momento a lo de la coherencia, ¿vale? Sí. Porque yo cuando, por ejemplo, oí una frase que decía: aquel que tiene un porqué podrá aguantar casi cualquier cómo, ¿vale? Entonces, cuando hablas de coherencia, a mí lo que me viene a la cabeza es como coherencia un poco con... Claro, tú lo relacionas con cómo gestionas lo que nos ocurre. Y acabas en sentido de vida. Claro, porque los valores que uno tiene, puede ser que te hagan superar, pues no sé, estos acontecimientos. En plan, si uno tiene como ciertos valores de vida más claros, más establecidos, por los cuales quiere luchar, puede ser que esto también le pueda dar coherencia para... Sí, o sea, y tú lo has dicho en la frase primero, has dicho, ¿quién tiene un porqué? El porqué sería el sentido de vida, el proyecto de vida, ¿no? Pero cualquiera, yo te lo podría poner el ejemplo que no sé si con vuestra edad habéis visto Mary Poppins, el maletín de Mary Poppins, pero tu bagaje, si tienes un maletín de recursos, todo este bagaje hará que en cualquier situación, en cualquiera, tú tengas la capacidad de afrontamiento. Pero has de tener este maletín, has de tener este bagaje. Y hay mucha gente que no tiene este maletín a mano, claro, que no sabe reaccionar o que se bloquea, porque cuando tú tienes miedo, el estrés es una... O sea, el miedo es una amenaza y el miedo bloquea y paraliza, con lo cual, bueno, ahí me quedo, no puedo hacer más. Entonces, el miedo sirve porque es un protector, pero a la vez si te bloquea, entonces lo que has de aprender es a desbloquear este miedo para poder activar este recurso. Vale. Este potencial que llevas dentro, que lo tiene todo el mundo, lo que pasa es que lo desconocemos. Entonces eso es básicamente lo que tú intentas generar dentro de tus pacientes. Sí, porque claro, si vamos a lo que es la cronicidad y definiendo como enfermedad crónica, pues que es una enfermedad incurable, generalmente de inicio lento, que se desarrolla en el tiempo y la sintomatología se va agravando y puede acabar en la muerte. Digamos que hay un deterioro progresivo y una baja calidad de vida. Estamos hablando desde cardiopatías, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, Crohn, hasta diabetes, hasta el cáncer metastásico, hasta salud mental. Que somos de los pocos que hemos incluido la salud mental dentro de lo que es una enfermedad crónica. Es decir, hemos de decir que las personas con enfermedades crónicas sufren casi todas, un 30%, y me quedo corta, un 40% de ansiedad y depresión, pero que además tenemos la salud mental como enfermedad crónica, que esto creo que la Fundación Salud Plus es la única que lo contempla de esta manera, que es un nuevo enfoque. Hay personas que al final pueden tener, o sea, enfermedades como la depresión, que al final es una enfermedad también, ¿no? Y que pueden estar lidiando con ello durante toda su vida, ¿no? Esto al final... Allí tendrías una enfermedad crónica. Esto también lo consideráis como enfermedad crónica. Exacto. Entonces, claro, la pregunta aquí sería, para una persona con una enfermedad crónica, ¿puedes ser feliz a pesar de tus limitaciones? Porque hay el crónico que nos viene ambulatoriamente o el crónico complejo, que sería el que tiene una o más enfermedades crónicas de cierta gravedad, que ya necesita recursos sanitarios, sociales,
que está polimedicado, que tiene muchos ingresos, que tiene una sintomatología que no se puede controlar, que es frágil a nivel de funcionalidad, a nivel de... Este sería el crónico complejo, pero luego tenemos también el crónico paliativo, el crónico que está terminal, que está al final, al que acompañamos hasta el final. No sé si luego tocamos ciertos temas, pero este sería el que hay que disminuir toda su sintomatología para que no sufra y pueda concentrarse en su momento final. Entonces, bueno, es un acompañamiento espiritual hacia la muerte, en este caso. Entonces, bueno, todos estos enfermos, en cualquier momento, a pesar de lo que tienen, ¿pueden ser felices? ¿Podrías extrapolar esta pregunta a toda la población sana y saludable? No. Porque todo el mundo tiene sus limitaciones, porque somos muy conscientes muchas veces de los defectos, menos conscientes de las cualidades, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ser felices a pesar de nuestras limitaciones, y por ahí hay toda una lucha, ¿no? Y porque la mayoría de tus pacientes, no estoy seguro, pero son de, digamos, de adultez hacia arriba, ¿no? ¿Son adultos o tienes también...? A ver, tenemos por ejemplo pacientes? una chica muy joven con ataxia de Friedreich, tenemos cada vez gente más joven que sufre patologías, pero es verdad que la edad media de los pacientes que llegan a la fundación es mayor. Y un detalle que me gustaría, no quiero extenderme en la cronicidad, pero para que entendáis el concepto bien, el paciente que tiene una enfermedad crónica no solo tiene que lidiar con esto, sino que tiene un espectro de problemas enormes. Por ejemplo, tiene problemas emocionales y mentales, de angustia, de ansiedad, de falta de autonomía, Claro. en la toma de decisiones, que está inseguro. Que han surgido a raíz de... Exacto, o sea, esa problemas psicológicos. Luego tiene problemas físicos, de incapacidad, de fatiga, de dolores, exacto. Claro, sí. Luego tiene problemas de creencias espirituales, religiosos, depende Claro. de cómo sea esta persona, pues tendrá problemas de sentido de vida, problemas de cómo afrontar la muerte, si es el caso, o de cómo afrontar la vida, problemas en sus creencias. Luego hay problemas a nivel del sistema sanitario, falta de intimidad, según dónde te visitan, cómo te visitan, si te visitan con el que está aprendiendo y no, etcétera. Por ejemplo, no estoy entendiendo lo que me dice el médico porque me ha dado un diagnóstico y ya no entiendo nada más. Hay muchos problemas con el sistema sanitario, o porque el médico no me está mirando a los ojos, me está mirando al ordenador, porque entonces hay problemas a este nivel. Claro. Este paciente también tiene, aparte de todo esto, también tiene problemas sociolaborales, o sea, a nivel social y a nivel laboral. A nivel laboral económico, porque igual tiene que dejar su trabajo y según si es autónomo o la empresa no responde, o encima se quedan con un sueldo de menos en la familia. Y sociales, ¿por qué? Porque tenemos expectativas respecto a las amistades, cómo reacciona la gente, y normalmente no cubren las expectativas. Hay aquel amigo que dice, si no es nada, si tú eres fuerte, si estupendo, ya verás cómo esto, o conozco a una vecina que también tiene, todo esto no ayuda, ¿no? O gente que te chupa la energía, los típicos chupóteros. Y a veces alguien que no te esperas te ayuda. Eso no quiere decir que no haya amigos que ayudan y que sepan estar, pero aquí le decimos al paciente que él sea quien dirija lo que quiere, o sea, que diga cuándo quiere hablar, cuándo no quiere hablar, Claro, porque es difícil. desde el exterior también es difícil tratar con alguien que le han dado esa noticia. Claro, ¿qué haces? ¿Le hablo solo de temas importantes? Porque le pregunto, no le pregunto, querrá hablar, no, entonces tiene que expresar el paciente lo que quiere y entonces se cambian muchas cosas. Y luego, problemas en la dinámica familiar. Cómo se lo cuento a mis hijos, si hay hijos adolescentes que pasan de mí, como si no tuvieran nada, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaros, aparte de que me diagnostiquen un Parkinson, todo lo que tengo alrededor. Claro, eso es lo que cuando hablamos previamente al podcast me comentaste esto y lo englobaste en un concepto, ¿no? Que sería hablar de personas biopsicosocial. Bueno, sí, el modelo biopsicosocial que, sí, mira, ahora me recuerdas a un médico estadounidense, Eric Kassel, que decía que
los que están enfermos no son los cuerpos, son las personas. Que la persona en sí, hacía la reflexión y decía que la persona en sí no es solo un ser físico, sino que siente, se emociona, se activa. Entonces, las enfermedades al final son biografías únicas. Nos tenemos que adaptar a la sensibilidad de la persona, a qué siente, a cómo lo lleva, en qué momento de su vida está. No es lo mismo con 18 años que con 98, y aún así, la de 98, recuerdo que, por ejemplo, no sé, en el tema de la sexualidad, con temas de cáncer, ¿no? Pues decían, bueno, a los 60 años a una mujer le comentaban, no, pero si la sexualidad no es importante. ¿Ah, cómo? Y para ello Solo las jóvenes guapas y tal les es importante la sexualidad y los demás no cuentan. Quiere decir que hay muchos temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando decimos cómo les afecta también su físico, ¿no? O sea, recuerdo también una modelo, Catalina Mouradi, que decía, yo ya no soy mujer, no soy madre, no puedo recibir del mundo sus atenciones, acciones, intuiciones, nada más lejos, porque puedo seguir alimentando a mi hijo, puedo seguir siendo sexy y sexual para mi marido y sigo teniendo la intuición de la mujer, de mí como mujer. Solo he perdido 300 gramos de grasa, pero no solo es eso, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ponerse bajo la piel de cada persona que sufre, ya sea enfermedad mental, ya sea porque, bueno, pues la tengo que amputar o cáncer de próstata, cáncer de mama, etc. Hay que ponerse bajo la piel porque esa persona igual es como muy estética o igual no le importa y te puedes encontrar que diga, uy, yo salvaré mi vida, con lo cual todo lo demás no me importa. Hay que escuchar, ¿no? Una escucha activa. Claro, en ningún caso pensar que una enfermedad de este tipo va a dejar todo lo que tenía de su vida de lado. Quizá lo cambia. Exacto. Y tiene que evolucionar, pero aún así no se define por esa enfermedad solo, ¿no? Que es la persona no es su enfermedad. Exacto. Es mucho más. Y ahí hablamos es que has dado en el clavo, porque ahí hablamos de la sincronicidad. Es decir, sincronicidad. Lo que intentamos es explicarle a la persona que ella no es la enfermedad, es mucho más. Y que no vamos a potenciar y a vivir solo la enfermedad, sino que vamos a volver a ella, a cómo es ella. Que, ojo, la enfermedad te provoca un crecimiento personal sí o sí. A los que te rodean, a los que rodean a la persona enferma, pueden crecer o no. Es una oportunidad. Pero la persona que pasa el proceso, seguro que crece. Y esta persona ha de, en este crecimiento, de encontrarse a sí misma. No se puede desconectar de sí misma. Entonces, lo que intentamos desde la psicología también es sacar lo mejor de esa persona, ¿no? Y volvemos a los recursos, ¿no? O sea, es un poco... No es la enfermedad, sino que es mucho más. Claro. Porque aquí yo vuelvo un poco a lo personal, pero por ejemplo, hablas de que los que estamos con los enfermos también tenemos una oportunidad para crecer, ¿no? Y a lo mejor hay gente que esto no lo ve o no coge esta oportunidad. Entonces tú a una persona que a lo mejor ahora está lidiando con algo así, que a lo mejor sus padres, sus tíos, sus abuelos están enfermos, desde tu experiencia personal, ¿cómo les dirías que afrontaran esto y cómo les dirías que se lo tomen como una oportunidad para a lo mejor conectar más con esa persona, para crecer ellos mismos? No sé, me gustaría que si pudieras hablar un poco de esto también en respecto a tú, a lo mejor algún momento de tu vida que tú hayas dicho, pues mira, cuidar de mis hermanos, a lo mejor, claro, es diferente la infancia que la adolescencia, que todo. Entonces, claro, en cada momento yo supongo que tú, en tu vida, para ti debía ser diferente, cuidar de tus hermanos, estar con ellos. Entonces, no sé, ¿cómo te lo tomas tú eso? ¿Y qué le dirías a una persona que está pasando por algo similar? A ver, para empezar, desde la fundación tratamos los pacientes y las familias, cualquier grado de familiar, y también las personas cuidadoras de estos pacientes. El otro día tuvimos a una persona que venía porque no sabía cómo tratar era cuidadora,
la paciente tenía Alzheimer y quería recursos. Y yo pensé, bravo, venir a buscar recursos para tratar. Entonces, la familia a veces, digamos que por no preocupar al paciente y el paciente por no preocupar a su familia, se callan muchas cosas. Lo llamamos el silencio conspiratorio. Sobre todo cuando están al final, ¿no? Cuando saben, o la enfermedad es muy grave. Entonces, no se hablan muchas cosas y es muy bueno integrar a todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, el enfermo está en un grado de profundidad absoluto. O sea, está mucho más por los gestos, las palabras. Cualquier gesto es importante, pero además la familia, cuando colabora, cuando siente que ayuda, participa del proceso. Y si al final es grave, se habrá preparado para este final. Pero la oportunidad de crecer, yo personalmente con mis hermanos crecí. Y no es que no hubiera momentos. Yo a los 6 años les dije a mis padres, solo tenía un hermano, el otro nació cuando yo tenía 8. Decía, pero si queréis mucho más aquí que a mí no me hacéis ni caso, a mí me enviáis fuera, porque le hacían unos programas que había que trabajar con él cada día. Y yo pensaba, de mí se han olvidado. Gracias a esto, mis padres entendieron que, ojo, que aquí hay una niña que está diciendo que está allí. Esto, yo tenía 6 años, pero luego es que ha sido un placer, porque aprendes los valores, yo creo, de una manera mucho más fácil, porque te los enseñan ellos. Y no tan solo ellos, sino en su residencia. O sea, cuando yo iba los viernes a verlos, a sacarlos, a darles de cenar, y compartías con sus compañeros. Iba agotada de toda la semana y salía feliz. Feliz porque, bueno, es que te daban energía. Yo digo, siempre son almas antiguas, son almas de seres especiales, porque con la mirada a veces no podían hablar, algunos de ellos, te lo decían todo, con una mirada, con un acompañamiento, con una palabra a veces, ¿no? Y siempre te acogían. O sea, eres tú el que estás mal, en cambio ellos siempre estaban bien, ¿no? Entonces, estos son muchos aprendizajes, pero también aprendes cómo llevan ellos su enfermedad, ¿no? Que no se quejen. Si un enfermo crónico está llevando bien su enfermedad, puede ayudar mucho a sus familiares, pero hemos de tener en cuenta que el pobre enfermo crónico, aparte de que nunca será el mismo, porque nunca superará esta enfermedad, aparte de ser incurable, aparte de que tiene brotes, porque no es rectilínea, la enfermedad no evoluciona igual, sino que hay brotes, con lo cual no puedes saber cómo estará pasado mañana. Aparte le afecta pues igual la parte cognitiva, motora, social, todas, pero según qué incapacidades tiene, afecta a varias partes. Y aparte igual tiene dolor, o sea, es muy incapacitante a veces una enfermedad crónica, pero además, y sobre todo, hay un sentimiento de culpa y de soledad. Culpa porque soy una carga para mi familia, y soledad porque me estoy callando lo que siento, porque yo no puedo decir cada día que estoy mal, o que estoy preocupado, o que temo por mi futuro, o que me duele, o que... Entonces se callan muchas cosas. La familia, hay una parte que no la puede entender o que se agota. Hay que entender a la familia también, o sea, los dos bandos están luchando. Uno desde la soledad muchas veces y la familia desde el agotamiento, desde el no entender. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás si hay una persona en medio que les explica lo que está sucediendo, o que es normal estar agotados, o que le quita las culpas al paciente, porque realmente no es su culpa, o que la familia entienda que el paciente lo está sufriendo como que es una carga, y la familia puede decirle que no. Yo recuerdo una niña de 13 años que tuvo a su madre en la cama 5 años y finalmente murió, y esta niña, que todo el mundo esperaba que el duelo lo hiciera bien, vino desesperada y me dijo, pero es que yo tenía a mi mamá en la cama cada día cuando venía del colegio, no necesitaba más, poder hablar con su mamá un poquito, un rato cada día. Y fue un duelo muy complicado. Quiero decir, dependerá del familiar, dependerá de la edad, pero hay que saber primero entender, y esto lo llamamos psicoeducación, entender la enfermedad, entender lo que está pasando, el que la sufre y entender lo que pasa la familia, ¿no? Entonces, claro, hay que gestionarlo, y hay gente que está en un buen momento para poderlo asumir y otros que no pueden más. Entonces,
cada caso vuelve a ser un caso único, por eso hablábamos de biografías únicas, ¿no? Porque Y antes mencionabas las enfermedades paliativas, que son como la de las no curativas, las que no se curan. las que no Como se paliativo es ya cuando está muriendo, Exacto, Vale, cuando eso. ya no puede ser. los cuidados tratado. paliativos. Exacto. Y las otras enfermedades que has mencionado que pueden llegar a ser crónicas, pero si las tratamos bien y le enseñamos al paciente cómo mejorar de alguna manera, ¿se pueden revertir o no? Como No, por ejemplo la no, depresión. la cronicidad no se revierte. Bueno, a ver, digamos que la salud mental aquí podría revertirse con tratamiento y todo, pero también estamos hablando de depresiones crónicas o Claro. temas diferentes, ¿no? Ujú. O una esquizofrenia, que también se tratan, cuidado, ¿eh? Pero lo que es las enfermedades crónicas de cardiopatías o por ejemplo de POC, todas estas no van a ser reversibles. Ya. Entonces, lo que intentamos es darle calidad de vida a la persona y ganas de vivir. Ujú. Y que este presente lo tiene como todo el mundo. O sea, lo malo es cuando te instalas en el futuro. Vale. Ningún banco te va a guardar el presente, lo vas a perder. Entonces, es aprender a convivir con tu enfermedad en este presente Día a con la día. máxima calidad de vida posible, pero con alegría. Y esto se logra, o sea, porque el dolor, a ver, si un niño está jugando a fútbol y se cae y le sangra la rodilla, si tú dices, oh, mira tu rodilla, qué mal estás y tal, el niño empezará a llorar y dejará de jugar a fútbol. Pero si tú dices, venga, sigue, no notará el dolor. Pues a nivel de dolor, por ejemplo, si nosotros tenemos muchos talleres, arteterapia, de yoga, de mindfulness, hacemos muchas cosas, o los pacientes hacen muchas cosas y se socializan. Y yo creo que eso reduce el dolor, reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce el dolor. Ya. Y ahí vendría a hablar un poco de Sí, ¿no? actitudes y de estrés, ¿no? Claro, aquí podemos conectarlo yo creo con el modo en el que vivimos, ¿no? El modo en el que Exacto. nos relacionamos, porque este ejemplo del niño es como muy... Bueno, es que ¿qué voy a hacer primero? Como es muy denso esto, si podemos abrir el vino El vinito para o poner un poco de agua. un ¿no? poco de agua Con el agua también, ¿eh? para hacer la copa honoraria, ya que Muy bien. tenemos aquí, nos hace ilusión, nos gustaría hacerlo con cada invitado. Más un coto. Hombre. Caray. Bueno, este es el que compra mi madre siempre. Y Por eso Pues tiene muy buen gusto. Lo voy a ver. Con esto no puedo. pues bueno, ahora, después de esto, seguimos hablando, si quieres, del tema ansiedad, estrés y salud mental, no solo en enfermos, sino dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque cada vez me parece que hay como más una epidemia de enfermedades mentales y de poca salud mental. Perdón, te he cortado. ¿Qué? No, lo estaba diciendo muy bien, la verdad que... Pues no sé, eso que cada vez parece, ¿no? que hay más gente, pues que, bueno, sobre todo también con el tema de redes sociales, de cómo vivimos hoy en día. Intentaré ser muy práctica, ¿de acuerdo? O sea, no tanto teórico como Sí, claro. Sí, práctica y con tu opinión también puedes... práctica, porque, bueno, brindamos primero. Es un tema que me interesa mucho, sobre todo la ansiedad y el estrés, porque yo mismo y gente de mi alrededor de mi edad creo que lo hemos padecido en varios momentos de nuestra vida o aún lo padecemos. Y quizás porque somos de esta temprana edad que no hemos vivido tantas experiencias como tú decías al principio de esas señoras, Lo del maletín, ¿no? lo del maletín, y no hemos generado todos esos recursos de resistente que aún no sabemos cómo lidiar con muchas cosas que nos pasan, porque al final estamos viviendo Es que cosas todos nuevas tenéis constantemente, estrés. tenemos mucha presión y me gustaría saber qué consejos le das tú o qué piensas de toda esta generación de hoy en día que padece estas enfermedades. Quizá no están todavía catalogadas como una enfermedad porque no hemos ido al médico y nos la han, No, pero sí que ha nos la han habido, diagnosticado. después de la pandemia, pospandemia. Claro, Eso es sí. también, seguro. Entonces, bueno, abrimos Vale, este vamos a tema empezar con un brindis, conversación. aunque sea un tema Sí, complicado, sí, con por positivismo. vuestro podcast, Gracias. Gracias. que tengáis éxito. Bueno, Buenísimo. Pues, Sí, sin pantalla. Pues eso. cuando quieras. Tema ansiedad, estrés.
¿Qué nos puedes decir de esto? Vale, a ver, respecto al estrés, sí decir que es bueno un estrés medio, lo necesitamos para vivir. O sea, si vamos como electroencefalograma plano, no vamos a lograr nada. Entonces, necesitamos un estrés medio. Lo que pasa es que cuando el estrés se eleva no nos damos cuenta, y el estrés mantenido en el tiempo es lo que nos produce esta inquietud, esta ansiedad, incluso enfermedades, ¿no? Y bueno, también os diré que la ansiedad nos lleva a depresión o que la depresión nos lleva a ansiedad, ¿no? Pero bueno, en este punto lo digo porque, claro, la palabra ansiedad sería muy bueno que uno analizara si tiene sintomatología de ansiedad, y voy a dar 4 puntos muy prácticos, ¿no? Porque ¿qué produce la ansiedad? Produce hipersensibilidad, estamos sensibles, nos afecta a todo, un comentario o un no comentario, uno se nota, es bueno ser sensible, hipersensible no. Luego irritabilidad, estamos irritables, cosas que antes no nos irritaban, ahora hasta nos molestan, nos enfadamos y lo decimos, me he enfadado por una tontería y encima me fustigo más, ¿no? O sea, aún lo empeoro. Otro síntoma de la ansiedad es la baja concentración y la memoria, o sea, a nivel cognitivo, que muchos jóvenes piensan, caray, cada día me cuesta más concentrarme, es que ¿qué me está pasando? A ver si voy a coger ahora. Y no, la ansiedad te lleva a estar incluso a un 30% de tus capacidades. A leer y decir, no me entero de lo que estoy leyendo, tengo que volver a empezar. O por ejemplo, estoy hablando y no me sale la palabra. Tan simple como eso, pues eso es falta de memoria, ¿no? Y esto te lleva a decir, es que no soy yo, ¿qué me está pasando? Te baja la autoestima y al final caes en una tristeza que es la tristeza desamparo, no es una depresión, es un desánimo, un desamparo. Yo lo definiría como que la gente con ansiedad se acaba sintiendo desamparada. ¿Qué pasa aquí, no? Además, estoy triste, pero tampoco pasa nada para estar triste. O sea, igual debería estar contento porque me van bien las cosas y tal, pero no logro estar contento. Si esto lo dejamos en el tiempo, acabaríamos en una depresión. Entonces, un poco evaluarse a sí mismo, ¿me está pasando esto? ¿Estoy más sensible de lo normal? La hipersensibilidad puede ser física también, puedes notarte más tenso, más con dolores, con contracciones. Bueno, tú has oído hablar de los PAS ahora, los PAS, las personas altamente sensibles, sí. Que les afecta a todos los niveles, y estas personas además van a tener más ansiedad. Entonces, es a nivel físico, es a todos los niveles. O sea, la ansiedad es tan puñetera, hablando claro, que afecta a todo el cuerpo. Da dolores cervicales, da dolor de cabeza, o sea, hay muchas afectaciones, pero estas que os he dicho son tan claras y las sufren, yo creo que la mayoría de jóvenes, que es como para pensárselo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi vida para...? Siempre decimos, bueno, si haces ejercicio liberas un poco de esta ansiedad, ¿no? Pero quizá el vivir más slow, ¿no? Que nos cuesta a todos, yo también me incluyo, o sea, vivimos como si tuviéramos un presupuesto. Claro. Y entonces te pierdes un poco la vida contemplativa, ¿no? Que es lo que yo a un enfermo crónico le digo, tienes la suerte de poder parar. Exacto. Parar y empezar a contemplar. Exacto. La vida. Evaluarte, ser consciente de lo que te pasa y a partir de ahí parar y desechar lo que no quieres y empezar a vivir con lo que tú quieres, ¿no? Y la vida adquiere otro valor, otro sentido. Entonces yo creo que si esto lo practicamos todo, podemos empezar a valorar cosas que no. Entonces, hay otro, o sea, esto tiene mucho que ver con nuestras actitudes, ¿no? Cómo afrontamos la vida, cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Entonces, podemos vivir la vida como una amenaza continua, pesimistas, como que nos asusta cualquier cambio, que, bueno, no socializarnos, aislarnos, que todo se convierte en un problema y al final no acabar teniendo ni un proyecto de vida. Entonces, bueno, esto generaría estrés, si tenemos enfermedad generaría más dolor, generaría ansiedad, generaría aislamiento, soledad, generaría depresión y en caso de enfermedad generaría un peor pronóstico de esta enfermedad, sedentarismo, que luego recordarme que lo una con longevidad, por algo interesante que leí. Y luego, pues
que todo vaya peor, ¿no? O sea, es el que entra en estos bucles de estrés, que no puede salirse y que realmente acaba sin proyecto de vida. Esto podríamos llamarlo un círculo vicioso. El círculo virtuoso sería, ante la vida, mirártela con esperanza, con optimismo, activamente. O sea, no esperemos en un sofá. El sofing, yo digo, es lo peor que nos puede pasar. Que nos vengan a resolver los problemas. No, actívate y seguro que ocurre algo, ¿no? Sal ahí fuera y toma acción. Exacto, y ten empatía hacia los demás y hacia ti mismo, porque al final la empatía resuelve muchas cosas. Socialízate, ten contactos, genera vínculos y al final sé optimista y ten un proyecto de vida. Y esto hará que el estrés disminuya, sea enfermedad, el dolor disminuya, que realmente tengas menos ansiedad, que además en vez de aislarte te vas a socializar, que no te vas a deprimir, sino que vas a ser una persona con esperanza, luchadora, y que, bueno, si tienes una enfermedad haya mucho mejor pronóstico y que además pues caminarás, te moverás, harás muchas cosas de las que tienes que hacer, o sea, un poco una vida más saludable, ¿no? Entonces estos son estilos de vida. Y os hago una conexión de estilo de vida con un artículo que salió que hablaba de las personas más longevas, que a nivel mundial lo fue una francesa, Jeanne no sé qué, Calment, sí, que vivió 122 años y que actualmente lo es una catalana, que tiene 116 años. Y ahí explicaban que el National Geographic llamaba las zonas azules del planeta, aquellas zonas donde había más centenarios, ¿no? Sí. Y entonces explicaban, bueno, pues algunas cualidades o características de la gente de estas zonas azules. Y bueno, primero las mujeres son las que duran más. Luego los hábitos circadianos del dormir, ¿no? Luego el ayuno intermitente, el deporte porque eran gente que vivían en sitios como más aislados o que para trabajar tenían que activarse mucho más, se movían mucho más. Luego que comían menos, no solo de lo que el cuerpo les pedía, sino de lo que el cuerpo necesitaba. O sea, comían poco, pero sí tomaban café y té. Yo soy muy cafetera, entonces me gustó, son pequeños se detalles. me quedó. Y para mí lo más importante es que se socializaban y tenían muchos vínculos familiares. Entonces creo que es interesante a tener en cuenta. Porque... O sea, eso lo he oído yo también, que uno de los principales factores de bueno, la longevidad y la esperanza de vida, pero no solo eso, sino la calidad de vida, es la calidad de tus relaciones. Exacto. Y que seas selectivo al final, porque yo creo que sobre todo las personas con enfermedades crónicas se han de volver selectivos, porque han de estar con aquellas personas que los entienden, que no se pueden comprometer, que entienden. Entonces creo que es importante la calidad, siempre lo es, ¿no? Porque si hablamos de vínculos maternos, paternos, todo es importante la calidad, pero en las relaciones absolutamente, y no aislarte. Una pequeña cosa como que has mencionado, que las mujeres son más longevas. ¿Es posible que esto sea porque en carácter general las mujeres son más introspectivas y como que son, al final quieren ser más conscientes de lo que les ocurre y frenan y así pueden tomar pasos a partir de lo que entienden sobre ellas mismas, y que los hombres del pasado tengamos esa necesidad de guardarnos todo y quizás no también ser tan introspectivos con nosotros mismos? No me atrevería a contestarte esa pregunta, pero lo que sí que observamos es que los hombres sois más del blanco-negro, esto está bien o está mal, y las mujeres viven en esa gama de azules, que no de grises, que yo diría que es el mundo. Pero no me atrevería a contestarte esta pregunta. Me gusta lo que dices, pero no puedo contestarte. Vamos a
a seguir observando qué hacen Claro. las mujeres y qué hacen los hombres. Sí. De todas maneras, yo creo que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina Sí, dentro, estoy de acuerdo. y lo que hay que hacer es potenciar la parte que más nos falta, ¿no? Para equilibrar un poco. Y yo creo que ya se está haciendo, entonces tendría esperanzas en revertir y que también los hombres podáis ser longevos, ¿no? Algo que sí es verdad es que me da la sensación a mí que las mujeres comparten más que los hombres, en el sentido de si les pasa algo, no dudan en buscar Expresar. ayuda o expresarse o ir a sus amigas. En cambio, los hombres nos podemos a veces estar carcomiendo por dentro sin explicar nada. Y eso generaría más estrés, con lo cual generaría más enfermedad, ¿no? Porque a la larga el estrés va a generar enfermedad. Y por Claro. ahí, 2 más 2 son 4 Sí. o 22. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Porque no sé si siempre ha sido así es decir, el ritmo de vida, ¿no? Que tú dices, parar, observar, estar calmado, yo creo que es algo bastante evidente, ¿no? Que hoy en día vivimos muy rápido siempre, con tantos estímulos y tal, pero ¿cómo podemos contrarrestar con esto? Porque al final es como que no lo estamos, pero a mí me da la sensación que en una parte sí que estamos solos. Es como una batalla en la cual estamos solos en contra de estos estímulos de redes sociales, de, no sé, drogas, de vicios, de cualquier tipo. Claro, tú hablas de, por un lado, vida saludable y por otro lado, no curar, sanar a la persona, ¿no? Entonces, ahí volvemos a estar en cada persona en sí misma como es y qué le llega y qué le llama, ¿no? Yo podría decirte, pues mira, los baños de bosque son muy saludables, conectar con la naturaleza, pero al final la respuesta no es esta, porque somos muy diferentes, es reconectarte contigo mismo, con tu esencia. O sea, yo creo que nos desconectamos pues por pantallas, por la vida que llevamos, y de repente tomas conciencia de, es que quizá ya no sé ni quién soy, ni cómo soy, ni yo soy aquel o este o el de más allá. Sobre todo cuando las cosas a tu alrededor fallan o entras con un poco de caos, es una oportunidad para conectar contigo mismo. Y depende de cómo seas tú, vas a tener unas necesidades u otras, pero a mí me choca muchas veces cuando le digo a la persona, ¿tú sabes qué necesidades tienes? ¿Cuánto tiempo hace que no te lo preguntas? ¿Tú te mimas? ¿Te cuidas? No, no tengo tiempo. No pasa nada. Si los demás están bien, yo estoy bien. No. Y aquí os entra otro concepto que diréis, esto es egoísmo puro. Pero nos han educado en primero los demás y luego nosotros. Primero la obligación y luego la devoción. Y aquí romperé una lanza en favor del egoísmo, entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo cuido de mí, me equilibro, me conecto, estoy alineada a nivel emocional, mental y físico, brillaré y daré lo mejor de mí. Podré dar lo mejor de mí, tendré suficiente energía. ¿Y quién lo disfrutará? Los demás. Si siempre estamos de tercero o cuarto plato, nunca somos protagonistas de nuestra vida, jamás. Con lo cual, los que están a nuestro alrededor ni tendrán al padre más contento y feliz, ni a la madre, ni a nadie, porque estaremos, uy, he aguantado el día de hoy, qué bien, me preparo para mañana, y no estamos viviendo la vida. Entonces hay que empezar por uno mismo. ¿Qué necesito? Igual uno necesitará irse a la piscina, y salía hoy en La Vanguardia precisamente un artículo de una persona con una enfermedad crónica que le regeneraba nadar, pero otra persona, diga yo, pintando un cuadro, pongo toda mi atención en ese cuadro, soy feliz, por tanto, cargo pilas. Por lo tanto, pilas emocionales. Y otra persona dirá que cocinando carga sus emociones. Entonces, eso es individual, pero es necesario. Claro, necesitas tener pit stops, ¿no? Como Sí. con la Fórmula 1. Y mirar, claro, y mirar hacia adentro, porque la respuesta no está afuera, está adentro. ¿Y Entonces, cómo? parar es parar para esto. Y a veces una enfermedad, yo la llamo oportunidad, siempre y cuando no sea muy grave, para que pares, mires dentro de ti y cambies cosas, porque una enfermedad te hace cambiar procesos internos y externos de ti.
la vida ya no es tan natural per se. Y empiezas a hacer un balance de vida, empiezas a ver cosas que querrías cambiar y resulta que las cambias, porque como te ha sucedido esto, por si acaso, voy a cambiar cosas. Y ahí es una oportunidad. Pero una persona que está atrapada en un círculo vicioso o en un momento de su vida, bueno, que no puede salir de ahí, Claro. y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo frenar, y lo que dices tú, pues mirar para uno mismo. ¿Cómo reconectas con tu esencia? Exacto. ¿Qué le dirías tú a una persona que le cuesta de eso, no sabe cómo hacerlo? ¿Qué consejos le darías? ¿Alguna técnica o actividades que puede hacer el día a día? ¿Por dónde empezar, digamos? Claro, primero has de reconocer las situaciones estresantes, ¿no? Primero saber qué es el estrés, luego cómo reaccionar ante el estrés. O sea, hay gente que está estresada y no sabe que está estresada. Y luego hay muchas técnicas, generación de hábitos nuevos, pero claro, vamos a ir otra vez en función de cada uno, ¿no? Pero hay técnicas cognitivo-conductuales para ayudar a esta persona a salirse de estos bucles, ¿no? Y a ver dónde están sus bloqueos mentales, o a ser consciente de muchas cosas que normalmente es un tema de no ser consciente. De decir, pues esto es verdad, pues esto no me he dado cuenta que lo hago de esta manera cuando tenía que hacerlo de otra. O sea, recorres un camino con esta persona y la persona va descubriéndose a sí misma y al final es muy gratificante. Sí. Porque empiezas a vivir. Yo digo, mira, los que estáis en esta situación tan estresante sois auténticos supervivientes, pero tenéis que aprender a vivir. Exacto. Y esto no es fácil, pero es bonito. No es fácil, pero... Es bonito. Las recetas son mimos. Ya, pero es que realmente, o sea, no es fácil porque puedes estar atrapado ahí, pero realmente lo es. O sea, es sencillo. Sí, es... Bueno, ahora te doy ¿No? un truco. La palabra preocupación. Sácale el y ocúpate. Deja de preocuparte por todo y solo ocúpate de el todo. presente, ¿no? Es tan fácil como difícil. Sacar el sencillo, ortográficamente, pero en vez de preocuparte por todo, empieza a ocuparte de todo. Y luego, otro tema. Elige tu vida. Si no la estás eligiendo, cambia las cosas. Hasta si tengo que hacer la cama por la mañana, elegiré hacer la cama. Exacto. Estoy lavando los platos y elijo. Tú estás describiendo como una corriente que se basa en fijarte en lo que haces el día a día, en el hábito del día a día. Pero no solo eso, sino en tener la sensación de que vives como tú quieres vivir. Con sentido de coherencia. Es que está todo atado. Eres dueño de tu... Exacto, porque la mayoría de gente estresada siente que ha perdido el control de su vida. Entonces, has de recuperar este control empezando a escogerla. Pero esto empieza desde por la mañana, que caen esas gotas de la ducha de agua y eso es mío, es para mí. Y entonces activar tus sentidos. Esta es otra. Activar las texturas, lo que veo, lo que toco. O sea, empezar a sentirte vivo. Claro, y Entonces, apreciar lo que te rodea. Hay técnicas miles, pero realmente es pasar la preocupación a la ocupación y escoger. Sentir que eres libre, que escoges esta vida. Vale, porque vivir, cuando hablas de vivir como tú quieres vivir... y luego morir como tú quieres morir, ¿eh? Vamos a eso después. Sí, son las dos. Hay una... Claro, yo a veces pienso, cuando una persona tiene ansiedad o estrés, justamente hay una discrepancia, ¿no?, entre sus expectativas, sus expectativas de cómo vivir, ¿no?, y su realidad. Has vuelto a dar en el clavo. Las expectativas es otro tema que nos destroza. Nos destroza. Tú vas a tu primera entrevista de trabajo y el que te ha de entrevistar lo ha dejado la mujer por la mañana. No te va a coger, hagas lo que hagas, pero tú saldrás de esa entrevista diciendo ¿en qué he fallado? ¿Qué es lo que he hecho mal? Claro. Tenemos expectativas en todas partes y esto nos lleva primero a cometer muchos errores y luego a estar insatisfechos. Igual que te diré que la gente perfeccionista lo tiene mucho más difícil. Ya. Claro, porque... Somos imperfectos por naturaleza. Porque si tú estás, por ejemplo, intentando evolucionar en tu vida, ¿no?, y, por ejemplo,
yo a veces, como lo veo, ¿no? Es como que tenemos épocas, ¿no? Y ciclos de trabajo, de evolución. Entonces, esta evolución te crea nuevas expectativas y nuevos Horizontes. sí, horizontes círculos y ¿cómo se dice? Ambientes, ¿no? Ajá, ¿eh? Entonces, tienes como tu proceso de evolución. Entonces, tú cuando evolucionas, tus surroundings, en inglés, Tu ambiente que te rodea. sí, tu vida cambia contigo, ¿no? O sea, primero tú haces la evolución, una vez haces la evolución, luego tu vida cambia, luego te adaptas a esta nueva vida, pero luego hay otra parte de evolución. O sea, entonces, en esta parte de evolución, donde tú estás intentando saltar a la siguiente etapa, aquí tiene que haber un estrés o una ansiedad natural, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Porque te permite moverte. Pero, autoestima. ¿Cómo está tu autoestima cuando tú vas cambiando? Por un lado, muy bien, pero por otro llega miedo, ¿no? Voy a cumplir con las expectativas que tienen los demás de mí. Hemos de empoderarnos. Y esta es una palabra mágica también, empoderarte. Y situarte, ocupar tu sitio. O sea, no puedes perder el protagonismo de tu vida mientras te mueves. Y tienes que seguir siendo tú. Y además aceptar que a veces hay limitaciones, entonces potenciar las partes mejores. O sea, porque uno conoce muy bien los puntos débiles, pero puedes potenciar las otras partes y tus inseguridades las puedes empoderar. Siempre y cuando no estés solo pendiente de lo que dirán los demás y más pendiente de lo que piensas tú. ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo? Y acepto cometer errores, hoy tanto, porque de este error aprenderé seguro. ¿Me arriesgo? La vida es riesgo. Si tú quieres pasar por la vida sin un rasguño, no vivas. Ya desde el primer día hemos perdido un día de vida. O sea, hemos de admitir una bofetada y poner la otra mejilla. Pero para admitir esto tienes que tener una energía determinada, una sensación personal determinada de fortaleza, de aceptar lo que ocurra, de aceptar que igual subo un escalón y bajo dos, pero me servirá porque luego podré subir al tercero. Claro, a veces... Que esta vida es un aprendizaje. Exacto, Entonces, sí, es el primer, yo creo que es el primer paso, lo que dices tú de tomar el riesgo. Hay gente que quizá no habrá tomado nunca ningún riesgo y el primer riesgo que vaya a tomar se le hace pues, una montaña. Exacto. Pero con solo que se arriesgue, quizás se arriesga el día a día a hacer una cosa diferente que no ha hecho nunca, ahí aprende un poquito y ir acumulando esa resistencia al riesgo o al miedo, porque al final todo lo bueno está al otro lado del miedo, ¿no? Al menos yo creo eso. Sí. Porque una persona que se ha arriesgado tantas veces, al final, un mayor riesgo... A ver, hablamos del riesgo, obviamente hay dos caras del riesgo, no nos podemos pasar. Hay que estar el filo, pero con conciencia y con... Entonces, yo lo que digo es que, al menos yo aconsejaría, que yo estoy aprendiendo también, pero yo siempre me defino como una persona que un poco inconsciente al principio, pero que siempre toma muchos riesgos. Y eso, ahora que soy más consciente, no tengo el miedo de arriesgarme. Y lo que le diría a una persona que, o sea, a ver si tú piensas lo mismo, que una persona que tiene miedo a hacer ese primer paso, que empiece por algo pequeñito que nunca ha hecho, ¿no? Entonces eso ya, si le sale bien o ya como que genera algo diferente en su cuerpo, dices, soy capaz, ¿no? Sí, además así pones en marcha una dinámica de éxitos, de pequeños éxitos. Exacto. Pero también esto se hace en el momento adecuado de la persona. O sea, somos tan diferentes y tenemos momentos evolutivos tan diferentes que una persona debe estar preparada para dar los pasos. Porque si no, la experiencia puede resultarle irse para atrás, ¿no? Entonces hemos de aceptar que hay gente que le cuesta mucho más o que un pasito pequeño realmente va a ser un paso de gigante o que no es el momento de su vida o de que han de pasar muchas cosas para que sea el momento. Pero a veces las situaciones difíciles nos llevan a dar cambios. Yeah.
Sí, sí. Pero sí es verdad que los pequeños éxitos te llevan a una continuidad, a decir, vale la pena, puedo, porque además te empoderan. Claro. Y te dan seguridad. Todo va ligado, ¿no? Claro, claro. Entonces empiezas a creer en ti, aunque sea un poquito. Y así. Y en ese sentido, claro, ¿tú crees que, volviendo otra vez a lo de las enfermedades crónicas, que tú has tratado con la mayoría de pacientes de mayor edad, digamos, ellos supongo que muchos ya habrán tenido muchas experiencias durante la vida y quizá puedes remitir a esas experiencias pasadas para hacerles ver que son capaces, ¿no? Pero una persona joven, claro, ¿de dónde saca esa experiencia? ¿Cómo le haces ver que es capaz? Es que, no sé, es difícil. Bueno, tiene otros motores de vida. O sea, La estaba esperanza. pensando en una mujer que tenemos que tiene 2 hijos pequeños y la última visita la tuvo que hacer de rodillas del dolor que tenía, porque no se aguantaba y es una enfermedad degenerativa. Pero esta luchadora que ella dice, mientras yo pueda, además tiene un problema con el dejarse ayudar, dice, mientras yo pueda, lo haré. Sé que acabaré en una silla de ruedas y luego sé que hay otro final, pero hoy puedo moverme con muletas. Y la ves que si hay una escalera la sube, o sea, depende de cada persona, sea joven o mayor, o sea, esto ya no es que por edad. Hay gente mayor que ha tenido experiencias previas que les han hecho evolucionar y otros que han tenido o que no han tenido y no están evolucionados ni están preparados. Y hay gente joven que tiene un potencial de activación increíble. Entonces, es más bien la persona, no es la edad. Vosotros desde fuera sí que veis que una persona joven lo puede tener mucho más difícil, igual que una persona joven que tiene una enfermedad terminal. Pero al final el grado de aceptación no va a depender de la juventud, va a depender de la persona, de cómo es capaz de afrontar lo que le está sucediendo, ¿no? Y cómo esa persona pues igual lo deja todo preparado para los hijos si se va a morir o lucha porque quiere ver a su hija haciendo la comunión y con esa negociación ya se va tranquila. Es curioso porque hablando de esto, me escuché un podcast hace un tiempo ya de un doctor que curaba, bueno, se había dedicado al tema de paliativos también, ¿no? Y decía que ciertas personas luchan hasta el final, o sea, están hasta el último momento de sus vidas luchando. Bueno, no sé, pero gente a lo mejor con cáncer que hasta el último día luchará y hay gente que a lo mejor lo acepta mejor, ¿no? Que deja de luchar tanto a contracorriente y... Sí. Y se deja llevar. Hay una, o sea, supongo que las dos son legítimas, ¿no? No hay una mejor que otra. Sí, y yo introduciría también otra variable aquí, y es que cómo llegas a este final. Si llegas desde una larga enfermedad, o si hoy te diagnostican que te quedan 3 meses. Exacto, cambia mucho la cosa. No, también tuvimos un paciente, lo tuvimos 1 año, pero cuando le quedan 3 meses le preguntamos si quería venir a las clases de psicólogos a explicar su vivencia. Y dijo que encantado. Y la experiencia fue que le pudo decir a su hijo que iba a ser profesor de universidad durante 1 hora y les explicó a los alumnos, que claro, los alumnos se quedaron petrificados, que él en 3 meses iba a morir porque tenía esta enfermedad, pero que lo mejor que le había pasado en su vida era poderles dar aquella experiencia de vida. Y se fue feliz y dijo, ya me puedo morir. Entonces, depende otra vez de muchos factores, pero yo creo que es muy bueno tener un tiempo para prepararte para morir. Porque te puedes preparar muy bien y la experiencia del morir no tiene por qué ser negativa, puede ser una experiencia de mucha paz, que se vaya en paz la persona y que se quede en paz la familia, pero hay que prepararse. Y luego hay personas que tienen mucho dolor y que ven que su cuerpo no sigue y se dejan llevar, y otras que por lo que sea, ¿no? Habréis oído, pues no sé, una madre que tiene 5 hijos y espera hasta el 5.º para morirse, que está en Nueva York y tiene que llegar y lo espera hasta el final. me gustaría aquí explicar una anécdota personal porque mi tía, la hermana de mi madre, tuvo una enfermedad, ¿no? Que, bueno, no sé si se consideraría crónica, pero bueno,
la tuvo cuando sus hijos eran más pequeños, se curó, estuvo 10 años viviendo un poco con las consecuencias de esa enfermedad, pero viviendo bien, y luego volvió a enfermar ya como hasta que murió finalmente, pero estuvo... su hijo estaba en Alemania y hasta que no volvió, no murió. Y encima murió el mismo día, justo un año después, el mismo día que su madre. Y no sé, hay gente que diría que esto es una consecuencia, hay una coincidencia, pero a mí me da que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo...? Yo creo que no hay casualidades, que hay causalidades. Causalidades. Yo creo. Pero es verdad, esto ocurre, y ocurre muchas veces. O por ejemplo, nosotros teníamos un señor con cáncer de páncreas que los de PADES, que son los médicos de paliativos que van a las casas, decían que no aguantaría, que no. Y su mujer, que era la que me venía a ver a mí, me decía, es que yo no me puedo quedar sola, no me puede dejar. Y así estuvimos 2 meses y medio, que el hombre no se moría, estaba amarillo, bueno, estaba más allá que aquí, pero no se moría. Y hasta que ella entendió que lo debía soltar, que lo debía dejar ir, y fue y le dijo, ya te puedes ir, ya puedo volar sola. Y al día siguiente se murió. Entonces, claro, todo esto... O sea, esto da que pensar como si hubiese algo más allá a lo que solo puedes acceder cuando estés en paz realmente, ¿no? O sí, si bien alguna gente no puede marchar en paz porque no ha podido resolver temas, claro. pero sí que... Pero muchas veces si estás hay ahí una arrancado... preparación y si la persona está tranquila... Hay una resistencia, ¿no? Sí. O sea, hay gente que no está preparada para irse y otros que sí. Y desde tu función, ¿cómo ayudas a ciertas personas? Porque claro, aquí lo que hablabas tú antes de temas de creencias también deben afectar a la persona y también afectan a cómo él ve ese destino final, que a lo mejor no es final, pero cómo ve esa persona a la muerte. ¿Tú cómo ayudas a las personas que están afrontando algo así para que no solo lo acepten, sino que estén en paz con ello, ¿no? Porque yo supongo que todos tenemos nuestras crisis existenciales, ¿no? Pero hay mucha gente, y yo lo comparto, ¿no?, que al final la muerte es como el nacimiento, forma tanto parte de la vida y es exactamente lo mismo. La muerte forma parte del ciclo vital, ¿no? Lo que pasa es que vivimos como si no fuéramos a morir nunca. Nadie piensa en la muerte hasta que no tienes un familiar cerca o ocurre algo o te diagnostican de algo. Entonces de repente dices, y aquí haría un pequeño inciso porque para mí la educación debería ser un poco diferente respecto a los niños en los colegios, porque la muerte, si forma parte de la vida, y ahora diréis, ¿cómo entendemos esto? La muerte da color a la vida. La muerte hace saber o tener presente que te vas a morir, hace que tú vivas la vida de forma diferente, que le des más valor a muchas cosas. Si nunca pensamos en la muerte y pensamos que esto va a ser así siempre, bueno, vas viviendo, ¿no? Claro. Pero si piensas que me voy a morir por esto, muchas personas que se ven la muerte cerca o que piensan que se pueden morir, empiezan a valorar la vida de otra manera, ¿no? La vida cobra un sentido diferente. Entonces, si nos educasen con la muerte presente, yo creo que viviríamos de otra manera. Esto para empezar. Que las creencias, todo esto es importante. Sí, a ver, la muerte causa miedo, indefensión, impotencia, el pensar en la muerte, ¿no? O sea, si mal explicado, tú sientes todo esto, ¿no? No quieres oír hablar de la muerte, la gente huye de esta palabra. En nuestra cultura no está para nada la muerte. Pero, o sea, digamos que la gente teme al sufrimiento más que a la muerte. La gente teme a sufrir y como todo esto se está arreglando, tú a un paciente que está paliativo le puedes decir, tranquilo, no vas a sufrir. Con lo cual ayudas a que esta persona, toda esa parte, la deje de lado y se pueda concentrar en el momento. Entonces es un regalo poderle decir a tu hijo que ha sido un buen hijo, o a tu padre que lo ha hecho muy bien, o si sabes que te vas a morir, dejar unas cartas, depende de la persona.
Pero todo esto son regalos de vida. Entonces, las palabras, ya os he dicho que se vuelven importantes, los gestos, la comunicación. O sea, si tú tienes una comunicación fluida con tu familia y la integras en el proceso, son momentos maravillosos. Son momentos en los cuales tú te expresas libremente y el otro está allí. A veces solo hace falta acompañar, dar la mano, que sientan que estás ahí. Y a veces hace falta hablar, y a veces hace falta perdonar. Porque a veces hemos de arreglar cosas antes de morir. Por eso es bonito tener tiempo. Y sí, los médicos de paliativos, los padres, te pueden quitar la mayoría de síntomas o pueden liberarte de ellos y puedes tener un tiempo tranquilo al final. Es muy valioso, muy valioso. Porque eres más tú que nunca. El que se va a morir es más él que nunca. Y los de alrededor. Esto es un tema bastante sensible, pero yo siempre tengo ese dilema sobre el concepto eutanasia. Porque yo hay muchas veces, bueno, en familiares de mi pasado o actuales quizá que los veo sufrir, ya no sé a veces si es mejor acompañarlos, luchar junto con ellos para que sus últimos días a ver si mejoran y se pueden ir en paz, lo que hablábamos, o quizá ya lo veo como una carretera sin salida y la eutanasia sería algo mejor, ¿sabes? Porque yo una vez escuché sobre una tradición japonesa, pero de siglos atrás, que cuando una persona ya era viejita, ahora ya estoy hablando no de que tenga una enfermedad necesariamente, sino que exacto. Ellos mismos ya como tenían el concepto muerte integrado en sus vidas y no lo veían como nada malo ni nada, cuando llegaban quizá a ese momento de su vida que quizá no se podían valer por ellos mismos, pues decidían cometer eutanasia sobre ellos mismos de alguna manera que no la voy a mencionar porque algunas eran muy bestias, pero, o no tan bestias, quizá eran bastante nobles, pero no sé, es un concepto que a mí me perturba un poco ese dilema entre si es mejor luchar y el morir naturalmente o frenarlo y ya, pues, no sé. Claro, ¿Qué aquí piensas? volvemos a tener un tema de creencias, ¿no? De creencias, hay muchas variables en juego, pero también depende de uno mismo. Es decir, tú tendrías que analizar aquí qué querrías tú para ti. Y si puede ser, dejarlo escrito. Para que en el futuro tus familiares sepan qué quieres, como aquella viejita o no, pero ¿cómo puedes dejar algo escrito cuando no estás en esa situación? Bueno, tenemos aquí una asociación en San Cugat precisamente que es el Derecho a Morir Dignamente, DMD se llama, y entonces, claro, tú puedes marcar los límites, ¿no? Pero tú puedes decir, a ver, si yo tengo un Alzheimer y llega un momento en que no sé quién soy, ni reconozco a nadie, entonces quizá quiera marchar. Si yo simplemente tengo un dolor que va degenerando, pero mi cabeza está bien, quizá quiero seguir viendo a mis nietos. Entonces, tú marcas unos límites, pero creo que de cara a nuestros mayores, como ellos no los han marcado, y el concepto de eutanasia para ellos es como, bueno, que no se han podido hacer a la idea, pues yo creo que es como prematuro. O sea, yo creo que es una idea que hay que ir reflexionándola, hay que ir sintiendo, y no solo por ti, sino también por los demás. Claro. O sea, por quien está contigo. Y que al final que te dejen en una residencia tampoco tiene mucho sentido. Yeah. Sigue siendo un concepto muy personal. Yo personalmente preferiré, cuando no estén mis capacidades, la eutanasia. Supongo que es importante tener en cuenta al final también, supongo que claro, si ya eres mayor y al final has vivido tu vida, has compartido con tu familia, pero hay que tener en cuenta también los rasgos que puedes dejar tú al irte, ¿no? A lo mejor
mejor esto va un poco en contra de lo del egoísmo, lo de preocuparte por ti un poco, pero eso es una de las cosas que dicen también del suicidio. Bueno, es que claro, el suicidio es otra historia. El suicidio, creo que quienes salen perjudicados evidentemente son quienes se quedan, porque no se puede entender, y el que se va muchas veces está tan deprimido que no es consciente de lo que hace. Claro. O sea, el que comete el suicidio normalmente, aparte de todo lo que le ocurra, tiene una depresión. Entonces no tiene la conciencia del daño que va a hacer. Es otro tema. O sea, la eutanasia es un tema consensuado y que creo que cuando lo pides o lo dices o lo dejas escrito, lo puedes hablar con tus familiares. Y volviendo, ¿tú cómo los ayudas a que acepten? O sea, no me ha quedado muy claro. ¿Cómo tú le dices a un paciente que está a punto de morir o cómo...? El paciente lo sabe. Claro. No, pero es curioso que antes de que llegue el médico a ver, el paciente normalmente sabe que está mal, que se está muriendo. Es el primero que sabe que su cuerpo no está funcionando y las cosas no van bien. Entonces, a veces lo habla con el psicólogo, a veces lo habla con nosotros. Ya. Y puedes ayudarle un poco a enfocarlo, pero hay un grado de aceptación mucho más alto del que uno se puede imaginar cuando tú ya te encuentras mal, ves que tu cuerpo no responde, ves que no puedes hacer lo que hacías antes. Vas aceptando y te vas conformando a medida que pasa que la enfermedad avanza, pero llega un momento en que no puedes hacer ni los mínimos. ¿Vale? Teníamos una paciente oncológica que al final se conformaba, ya había sido muy activa, le había gustado mucho viajar, pero al final se conformaba con poder estar en su casa y cuando ya le falló la vista por metástasis, tenía un cáncer de mama pero fue por todo su cuerpo y ya no iba a poder leer, ella misma se dejó llevar. Claro. Dijo, yo no quiero seguir con los tratamientos. Claro. O sea, el paciente es muy consciente y a medida que baja su calidad de vida también quiere marchar. Y si hay dolor, mucho más, ¿eh? Yeah. Entonces lo que has de ayudar más es a la familia. Más que al que se va, es a la familia. Incluso los abuelos también, ¿no? Lo ves que muchas veces cuando ya están hartos es que dejan de comer. Exacto, No es una manera que no tengo hambre, y tú, pero sí. ya, come un poco. Es una manera que ellos tienen de marchar. Sí. Y hay que respetarlos, porque al final la persona que se va sigue siendo persona, sigue teniendo conciencia, tiene que seguir siendo protagonista de su vida y tomar decisiones, o sea, libremente. Total. Entonces, a los que hay que ayudar es a los alrededor a que lo acepten. Pero el que se va normalmente está preparado. Acciones así como por ejemplo dejar de comer quizás son un poco inconscientes y pueden ser contraproducentes, entonces quizás no están tan mal como para ya decidir irse, ¿sabes? Quiero decir... Bueno, volvemos a estar dependiendo de cada caso, ¿no? Porque normalmente va acompañado de algo más. Ves una desgana por la vida, sí. Ves una falta de interés, ves que ya no es la persona que era. Yeah. En cambio, si es una persona que deja de comer porque igual le molesta, le duele... Yeah. Aquí... Sí, claro. O sea, yendo un poco a experiencias personales, mi abuela, por ejemplo, cuando murió no estaba tan mal, pero ya no quería. O sea, no tenía hambre y decía, no quiero comer mucho. Y luego, de la nada, murió de un ataque al corazón. Pero supongo que al final, claro, no tiene por qué tener como una relación directa a tu estado corporal, ¿no? Quizá también su cuerpo estaba ya en las últimas, aunque tú no lo veías desde fuera. Yeah. Pero su cuerpo, por claro. Edad, ya no podía más. Pero a veces no lo vemos y puede que ellos lo sientan. La persona es sabia, a veces la muerte es sabia. Lo que siempre cuesta es desde fuera, y cuando hay lazos mucho más, porque no estamos acostumbrados a hoy te tengo y mañana no te tengo, ¿no? Claro. ¿Y qué hago, no? Pues aprender
a colocar los recuerdos de esta persona en el sitio adecuado. Ya. ¿Y qué le dirías a una persona que le tiene un temor tremendo a la muerte? Porque yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es lo del sufrimiento. Hay gente que le tiene miedo al sufrimiento y esto es entendible, pero hay gente que le tiene miedo a la muerte en sí, a lo que habrá después, al desconocimiento, ¿no? de lo que vendrá o de lo que no vendrá. Bueno, seguramente aquí cogeríamos sus creencias, ya sean religiosas, espirituales, ¿Y si no para tiene? ayudarlas. ¿Y si cree que no hay nada? Bueno, nos hemos encontrado con gente que creía que no hay nada, pero estos son los que no tienen miedo. Como no hay nada, voy a aprovechar la vida. Y imagínate que... Depende de cada... Vale. O sea, normalmente suele tener más el que cree que hay otra vida, dónde iré a parar, qué hay, qué pasa, que nadie me lo explica, que el que dice, uy, no hay nada, voy a aprovechar esta vida porque como no hay nada más. Pero, entonces, temas espirituales, no sé si los tratáis en la fundación con vuestros pacientes. Claro, cada uno tiene su parecer, sus ideales, de lo que hay más allá, digamos. ¿Es posible que algún paciente tenga una idea que le come por dentro y sea, pues eso, nocivo para él mismo y le intentáis hacer ver las cosas de otra manera, o le intentáis inculcar o que aprenda diferentes no sé, racionales, espirituales sobre qué puede haber más allá para quizá encontrar una razón por la que Lo que morir o intentas cómo es que morir. focalice en positivo. Positivo. O sea, lo que no tiene sentido es que esa persona se haga daño a sí misma, ¿no? y entre en este bucle. Pero al final, depende de cómo es esta persona, siempre hay motivos detrás de todo esto, experiencias previas que ha vivido o temores que no ha soltado, ¿no? O sea, igual que nos encontramos a veces en cronicidad, nos encontramos gente que ha sufrido malos tratos o abusos o de todo. También detrás de estos miedos suele haber muchas más cosas. Entonces hay que rascar por otros lados. Pero si alguien se está cargando la espiritualidad o la creencia o algo, está pasando algo en su vida. Entonces vamos a tener que actuar con la terapia. Y bueno, ahora que he dicho terapia, justamente, ¿qué tipos de terapia utilizáis? ¿Utilizáis, no sé, utilizáis simplemente... Mira, hay una que es puramente de respiración, relajación, meditaciones guiadas. Luego hay la escucha activa y que, bueno, ya usas. Nosotros usamos la cognitivo-conductual desde el punto de vista de las autogénesis, pero luego hay resolución de problemas, hay nuevos hábitos, técnicas de afrontamiento activo, reducción de estrés a través de muchas técnicas. O sea, usamos las técnicas más humanistas, la psicología positiva de Seligman. Bueno, hay un montón de técnicas. Y luego, a nivel conductual, esta sería a nivel cognitivo, y a nivel conductual, acciones gratificantes, ¿no? Que el paciente vaya haciendo cosas que le guste hacer y por las cuales tenga una satisfacción, ya sea pues, si se apuntan a yoga o si hacen arte terapia y pintan ahí con las emociones, o si se apuntan a un taller de crecimiento personal con nosotros, o si se van a caminar. Es que cada paciente tiene su traje a medida al final. Entonces hay paciente que dice, yoga no, porque yo, vete a correr, o vete a hacer algo como mucho más activo, ¿no? O a risoterapia, o sea, cada persona necesita sus recetas a nivel físico, a nivel mental, cognitivo y a nivel conductual. Entonces, bueno, has de encajar un poco. Claro. Y entonces además, según qué enfermedad tenga, podrá o no. Pero es bonito, porque son muy agradecidos las personas, mucho. Hablando de todo esto, de la muerte, luego en breves tenemos ya las últimas preguntas del podcast que tenemos iguales para todo el mundo, pero hablando de lo que la gente, bueno, las creencias personales de cada uno en lo que hay, en el más allá,
no sé si tú estarías abierta a responder, no hace falta que entres en detalles, pero si tú crees que hay algo más una vez mueres, o si no, otra pregunta que tenía, puedes escoger la que quieras, es ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Hay un sentido? ¿Hay un propósito? Aparte del nuestro personal, ¿hay algo que, por lo cual estamos aquí? ¿Tú qué crees? ¿Tú? ¿Pero individual o colectivo de la humanidad? Algo que a lo mejor no sepamos, no personal, sino sí, algo más vale, metafísico. Te contestaré a las dos, pero muy breve. Yo sí creo que hay más allá, creo que en el universo, creo en Dios, pero porque creo que si esta vida no tendría sentido si no hubiera algo más. Puedo empezar por mis hermanos, por plantearme por qué ellos han tenido la vida que han tenido, o por qué nace alguien en África y alguien en Barcelona, ¿no? Entonces, para mí tiene sentido, y pienso que esta vida es como una escuela, un aprendizaje, pero que también hemos de aprender a desaprender, que es una palabra que me gusta mucho, desaprender. O sea, nacemos en una estructura familiar y vas aprendiendo muchas cosas, pero con unas te quedas porque te conectan más, y otras hay que aprender a soltarlas, a dejarlas, porque bueno, pues vas evolucionando y crees que has de ir cambiando cosas, ¿no? Entonces, sí creo en el más allá, en el universo, y estoy convencida de que bueno, esto, cuando hayamos aprendido, igual ya podremos marchar. Estamos aquí porque vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Esta es un poco mi filosofía de vida. ¿El sentido es aprender? No. O sea, creo que hemos de aprender sí o sí, porque bueno, estamos en este mundo tridimensional y hemos de aprender, y es como una escuela, ¿no? Y lo notas porque ¿quién no tiene lecciones? Y que notas que, visto desde un punto de vista más espiritual, la vida que llevas, cuando miras atrás, ves que no hay esas casualidades que decíamos, y que hemos aprendido cosas que nos han llevado a otras y a otras y a otras, ¿no? Yo puedo decir, he tenido cáncer de mama y me ha llevado a la psico-oncología, o solo he tenido cáncer de mama pues porque me tocaba tenerlo. Bueno, pues a mí me gusta que me haya llevado a la psico-oncología. Entonces, bueno, es como cuando te miras un poco la vida desde esta cierta espiritualidad, ¿no? Se podría decir que es el espíritu que tiene que vivir, o el espíritu que tiene que aprender algo en este mundo tridimensional. El espíritu, digamos que todo tu ser, tu esencia tiene que aprender, ¿no? Y que cuanto más te conectas a ti, puede ser que más hayas evolucionado. O sea, hemos de evolucionar sí o sí, llámalo aprendizaje, llámalo evolución, ¿no? O toma de conciencia de muchas cosas. Esto es, y el sentido de vida iría mucho más relacionado a esta toma de conciencia, a aprender a ser coherente con uno mismo. ¿Cuántos vivimos siendo coherentes con nosotros mismos? Yeah. Y para mí este es uno de mis sentidos de vida, ¿no? Eso es como un punto de vista individual, pero sí, colectivo, y lo que nos conecta como humanidad. Claro. Bueno. Es complejo ya. No, bueno, es que serían muchos temas, ¿no? Pero me gustaría, a ver, me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a las personas, me gusta, quizá en esto me sienta más vocacional, ¿no? Entonces, cada uno tiene su pequeña parcela donde crees que puedes ayudar, y ser psicóloga o psicooncóloga da sentido a mi vida, o sea, lo hago muy a gusto. Yo llega el lunes y sí, cuando suena el despertador pienso, qué horror, pero luego disfruto con lo que hago, y disfruto si puedo ayudar a la gente. O sea, a veces ayudarás y a veces no, pero esto me conecta a la humanidad porque es mi pequeña parcela. O sea, no puedo decir, voy a hacer castillos, pues no, pero si algo he aprendido de la psicología y lo puedo transmitir, si puedo ayudar a alguien a sentirse mejor, o a sentir más bienestar, o a olvidarse un poco de todo lo que le ocurre, pues esto a mí me hace feliz y da sentido a mi vida. Entonces este sería el sentido más de humanidad.
a pequeñita escala Mm. con los Sí. pacientes que tenemos, pero eso es lo que me hace feliz. Y tengo la suerte de que este trabajo además me hace feliz. O sea, que da sentido a todo. Claro, o sea, al final es algo más... Bueno, es que casi siempre se nos dice lo mismo, ¿no? Que es la interconectividad entre todos, ¿no? Y ayudar al prójimo, ayudar a los demás y bueno, sí, sí. Sí, y sentir, y luego los lazos, los vínculos también dan sentido a la vida, ¿no? Muy bien, pues Podemos unir con las dos últimas preguntas de este tema. sí, tenemos tres, tenemos una que nos dejó el invitado, que si quieres empezamos por esta. Vale. La cual era, si tuvieses el poder para solucionar un solo problema en el mundo, uno solo, ¿cuál escogerías y por qué? Actualmente la paz, La paz. pero la paz a nivel global evidentemente, no hace falta que expliquemos mucho en el momento en el que estamos, con Ucrania y Palestina e Israel, y a nivel individual porque igual necesitas, o no nos damos cuenta y a escala pequeña con los vecinos, con los amigos, con los desconocidos en general, ¿no? Pues quizá empezar a tratar a la gente con más respeto, con más cariño. Bueno, Creo que la respuesta que has dado podría ser perfectamente la respuesta que podrás dar de esta pregunta que te me has pedido, me he adelantado. que es una de las dos que siempre hacemos a nuestros invitados, que va muy ligado también con todo el tema de la muerte que hemos tratado. Si hoy mismo supieras o te dan la noticia que te vas a morir o mañana o dentro de... Bueno, hoy mismo te vas a morir, ¿qué mensaje querrías dejar a la humanidad o a tus círculos próximos o en general? Imagínate un mensaje que todo el mundo escuchara. Es que hay una palabra que quizá supera a todas las demás y es el respeto, ¿no? El respeto, respetar a los demás y respetarse a uno mismo, porque a veces la gente respeta a los demás y yo les digo, si te respetaras a ti tanto como tú respetas a los otros, vivirías mejor. Y para mí la palabra respeto. Y la segunda que dejaría es sentido de coherencia, porque para mí es ser feliz. Perfecto. Sí. ¿Y la segunda pregunta? Sí, ¿puedo hacer una pregunta relacionada a esta respuesta? No viene de aquí. Porque respetar. Yo tengo una pregunta de qué es más poderoso. Y no sé si va relacionado el respeto o el amor. Bueno, es que quería unir respeto a amor. O sea, he dicho respeto porque a veces, o utilizamos muchas veces la palabra amar, y tiene tanto sentido que la quería usar en el sentido de respeto, ¿no? Claro, porque el respeto... O sea, amar al otro es respetarlo. Y respetar también es una forma de amar, ¿no? Supongo que amar bien. O sea, todos somos uno y todos creo que formamos parte de lo mismo. Entonces, sí, la palabra puede ser amar o respetar. Bueno, claro, amar bien podría ser una definición de respetar. Por ejemplo. Porque si amas mal, puedes querer mucho a una persona, pero si no respetas... Por eso no he dicho amar, porque Claro, la palabra exacto. amar Tiene muchas connotaciones. Exacto. Claro. En cambio, el respeto te lleva a todo. ¿No? Exacto. Porque respetas que alguien tenga una religión diferente, que pensamos de forma diferente, que somos diversos, que somos, quizás arreglaríamos muchas cosas respetando las diferencias y nos amaríamos más. Un concepto que se une directamente con la paz. Exacto, es que... Bueno. Perfecto. Bueno, la última pregunta creo que también nos has dado un pequeño inciso antes, pero es si tú crees en un ser o en una esencia o presencia divina superior y que trasciende todo el mundo físico en el que vivimos. Sí, creo en un ser superior. Llámalo universo, llámalo Dios, pero un ser superior, absolutamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Me he Igualmente, olvidado un placer increíble. de dónde estaba y
Me ha gustado mucho Igualmente. cómo lo habéis llevado y lo habéis hecho sentir muy cómoda. Igualmente, un último brindis. Bueno, yo no tengo vida, yo me lo he bebido antes que vosotros. Espera, espera, no Vamos a brindes. hacer lo mismo Sí, que en el no. último podcast. ¿Sí o no? ¿Te lo has acabado? Ya, ahora sí. Ahora ya puedo brindar. Sí, sí. Un brindis para Suerte. los que están detrás. Gracias chicos, equipo Por- detrás, Gracias. invitados. Gracias. Gracias. Ya está, ja veus Cat. Cortando. com ha anat. Molt bé, Molt encantat. bé. Molt rotllo, no? És que jo No, pensava, no tallen no, ni a no, la no, talla. no. Mare meva.